gracias y buenas noches. Aguante Ushuaia y aguante Forajidos. Para, antes de irte, sabemos que en tu categoría hay muchas chicas en MMA que querés dejarles un mensaje. Decíselo, aprovechá y en la próxima fecha seguramente lo vamos a cumplir. Así es, como decías vos, yo no entreno K1, no entreno kick, yo entreno MMA y estoy ansiosa por subirme, así que a las chicas de mi categoría de MMA hagamos crecer el deporte y les espero en la jaula a la que quiera la próxima. ¡Os! Ahora sí, Vicky, gracias. Os. Se vienen, ahora sí se vienen los combates de MMA. Se vienen los combates más esperados de la noche. Aprovechen 5 minutos de receso, 5 minutitos. See me throw, no name to carry on, no promise for today, no one to hear the call, no tattered flag to raise. Walk the razor's edge, cut into the madness, question all you trust, buy into the fear. The man ripping at my soul now. I know the man, I know him all too well. There's nothing here for free, lost who I wanna be. My serpent blood can't strike so cold. On any given day, I'll take it all away. Another thought I can't control. Uno en charts. Dice mi main bitch que yo soy una star. Fans quieren verme bien, pero no paran de molestar. Esta joven mi DM, solo quiere el follow, ni siquiera los nenes. No la toco ni DM. Con mi hoe estoy demoliendo teles, dándole a la industria donde le duele. Negro, no sé qué es mejor para mí. Ni una de estas perras bitch tiene pedigrí. No quiere que la llenen, pero tiene buen grip. Hacia nadie le dan ganas de salir. Compa, vos te vas a tener que decidir entre callarte la boca y dejar de existir. Cuando dije bitch, era la mejor que conocí. No era una forma de decir top 1 en charts. No estoy firmado y estoy top 1 en charts. Dice mi main bitch que yo soy una star. Fans quieren verme bien, pero no paran de molestar. Esta joven mi DM, solo quiere el follow, ni siquiera los nenes. No la toco ni DM. Con mi hoe estoy demoliendo teles, dándole a la industria donde le duele. Top 1 en chart, no me cansa con uno, hago dos soldados. Corriendo por releases como Forrest Gump. Vos, tuerqueá, te saco tu. ¿Qué onda, Boxing Club? ¿Estamos listos para el siguiente combate, sí o no? Si tomo 3, él toma 2. Tengo hermanos, son más. Hacemos inauguración de la categoría MMA. Comienzan los mazazos, comienza la sangre. Y obviamente ustedes me van a ayudar
con el recibimiento de la escuela Natal Lec Loc, directo desde Puerto Natales. Que pase al octágono, Gabriel Vilches. Solo quiere el follow, ni siquiera los nenes. No la toco ni DM. Con mi hoe estoy demoliendo teles, dándole a la industria donde le duele. Recibimos entonces con fuerte aplauso a Gabriel Vilches, directo desde Puerto Natales. La plata negro, yo me encargo. Que se va a enfrentar en su debut en la categoría MMA. Representa a la Paradoja Team. Quiero el fuerte ruido para Alexis Pecará. Negro, weapon can I say. Estoy menos imbécil que mañana y más imbécil que ayer. Necesito más bolsillo, va a comprarme un sobre todo. Mude mi vaso, yo maniobro sobre el lodo. Mude mi vaso, va a comprarme un Porsche Cayenne. Me alcanza la bolsa y me piden que la llene. Me alcanza la bolsa, pero no es para tomarla. Me alcanza la bolsa, loco, tengo que llenarla. Fumo fa, no hago cake, este vaso me hace reír. Vos estás hablando huevada, parece Mariana Frey. Sacaste la plata negro, yo me encargo. Yo necesito más bolsillo, me voy a comprar un cargo. Yo necesito más bolsillo para poner la plata, para poder poner el encargado de arbitrar todas las peleas correspondientes a MMA será obviamente Ariel el Toro Velázquez. Fuerte el aplauso, fuerte el ruido. Mañana y más imbécil que ayer. Ok. Combate, modalidad MMA, 3 rounds de 3 minutos. Combate.
¡Tiempo! Ese suave está quemado. Se van preparando Nicolás Ojeda y Agustín Nolasco. Que tirarme la vida enfrente tuya con una antorcha encendida. Segundos afuera. Vamos con el segundo round. Combate. Ganador por sumisión en el segundo round de la paradoja Team Esquina Roja, Alexis Becarán. Se van preparando Nicolás Ojeda y Agustín Nolasco. Present you with this fornication. Something in space-time is logically ill. Siguiente combate de la noche. También modalidad de MMA. 3 minutos, 3 rounds. Desde Caleta, Olivia, Cobra Team. Damos la fuerte bienvenida a Agustín Nolasco.
that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose. Everybody, we rollin'. Everybody, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. In this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world. I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much. I need a moment. No one man should have all that power. Perfecto, y antes de presentar al siguiente luchador, recordar que en el Instagram de la DDC ya tenemos el link en la biografía que los dirige directamente al video en vivo de YouTube, donde van a poder ver con más claridad lo que están un poco más al fondo, todo lo que ocurre en el octágono. Estamos para presentar entonces a la esquina azul. No los escucho, estamos para presentar a la esquina azul. Que se prepare entonces, directo desde la Paradoja Team. Fuerte el ruido y el recibimiento para Nicolás Ojeda. Todo fríamente calculado, nada al azar. Ellos quedan descolocados cuando nos ven pasar. Antes de salir a hacer macana yo me pongo a meditar. Soy rapero en nuestra zona con lo cual no pueda comparar. Que me quiera agrandar o que me quiera tirar flores. Ahora también enemigos admiten que nosotros somos los mejores. Tengo un par de imitadores, son como Fátima Flores. Tengo odiadores que son seguidores y viceversa. Ustedes hicieron reversa, no quisieron dar la cara. Estoy posteado en el San Benito, subiendo la vara. Esa gente habla como si me conoce, es muy rara. También usaría pasamontañas si tuviera tu cara. La bacha, la carcajada, corte la nana feudales. Estoy siguiendo con delegado, así corte Juana Viales. No puedo joder con esos tigres, no son leales. Si quieres joderte, te dispuesto que acá todo vale. Todo fríamente calculado, nada al azar. Ellos quedan descolocados cuando nos ven pasar. Antes de salir a hacer macana yo me pongo a meditar. Soy rapero en nuestra zona con lo cual no pueda comparar. Fuerte el aplauso para Nicolás Ojeda de Paradoja Team. Recordamos la modalidad de combate MMA. 3 rounds de 3 minutos. ¡Combate!
Ganador por sumisión en el primer round de la paradoja Team Esquina Azul, Nicolás Ojeda. Que se vayan preparando Nazareno Muñoz y Flavio Ledesma. No le doy, no le doy, para. Yo no le explico nada a los boludos. No cuentes lo que viste, quédate mudo. Hago lo que hay que hacer, lo que nunca dudo. Lo nuestro es así demasiado crudo. Demasiado crudo, demasiado crudo. Quisieron bajarnos y ninguno pudo. Yo no entiendo que vos le veas ese boludo. Si yo fuera vos, ya lo haría cornudo. Tu beso me protege como un escudo. Demasiado crudo, demasiado oscuro. Es que a menudo estamos en apuro. En la Patagonia somos los más duros. La sensación cuando rozo tu culo. Eso es magia loca, eso es puro. Me pongo serio, yo le saco el apuro. Yo lo mando a tirar, se ve. Pipa Benedetto, si no yo se ve. Desde lejos se ve que vos no sos de la calle, compa, vos sos de internet. Desde lejos se ve todo tu interés. No va a pasar nada si vos obedeces. Lo que esto es fácil, esto es a
Ahora sí, volvemos a realizar el llamado desde Explosive Team. Fuerte el ruido para Nazareno Muñoz. Fuerte el aplauso para Nazareno Muñoz. Y perteneciente a la esquina azul, desde Aramis Team. Fuerte la bienvenida, el aplauso, el ruido y el quilombo para Flavio Ledesma. Fuerte el aplauso para Flavio Ledesma de Aramis Team. Recordamos que la modalidad es MMA, 3 rounds de 3 minutos. ¡Combate!
ganador por sumisión en el primer round, esquina roja, Nazareno Muñoz. Se van preparando Fabricio Alderete y Tiago Serrano.
¿Estamos listos para el siguiente combate, Boxing Club? Le falta ruido, me parece. ¿Estamos listos para el siguiente combate, Boxing Club? Perfecto. Siguiente combate, también modalidad MMA, esta vez en peso mosca. Quiero agradecer, antes que nada, a Leo Mata y al Boxing Club por poder brindar las instalaciones para que se pueda realizar esta DDC que de momento está saliendo magnífica. Obviamente gracias a todos los que acompañaron, tanto los auspiciantes como la gente por organizar y obviamente también el agradecimiento fuerte. Este aplauso es para ustedes este aplauso. Fuerte el aplauso, fuerte para aplauso. Ahora sí. Peleadores listos de la escuela Combate Calafate, Boa Jiu-Jitsu. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Fabricio el Látigo Alderete. Fuerte el aplauso para el Látigo Alderete, esquina roja. Y también recibamos con un fuerte aplauso de la esquina azul para Doha Team. Quiero un fuerte ruido para Joaquín el Chucky Serrano. ¿Qué es ese silencio, Boxing? Fuerte el aplauso para Joaquín el Chucky Serrano. Ingresa al octágono. Recordamos la modalidad MMA, 3 rounds de 3 minutos. ¡Combate!
¡Tiempo! Segundos afuera. Vamos a dar inicio al segundo round. ¡Combate! ¡Tiempo!
segundos afuera. Tercer y último round. ¡Combate! ¡Tiempo! Tenemos decisión. Por decisión unánime. Esquina azul, la paradoja. Team Joaquín El Chucky Serrano.
Ahora sí. Quédate. Ahora sí, pará, no te vayas. Quédate, dejate esto, mostrarles a todos cuál es tu escuela. Fuerte el aplauso de Boa Jiu-Jitsu. También el aplauso para él. Representando a Río Gallegos, al sur. Antes que te vayas, ¿qué se siente poder representar a tu escuela, a tu ciudad, en un escenario como es la DDC hoy, por primera vez en la ciudad de Río Gallegos? La verdad que se siente hermoso. Venimos trabajando muy duro para esto. Mi segunda pelea en MMA con un gran rival. La verdad que tiene muy lindo striking. Me costó muchísimo poder descifrar sus golpes. La verdad que le agradezco muchísimo por haber peleado conmigo. La verdad que tiene un gran futuro. Es un pibe muy joven y tiene un futuro enorme. Así que le agradezco a todos, agradezco a la Araña, a la Paradoja, a la DDC por esta gran oportunidad. Y nada, a seguir entrenando duro, porque cuando uno se lo propone, puede cumplir sus sueños. Y hoy cumplí uno más. Fuerte el aplauso, pará. ¿Estás para la próxima DDC? Estamos para la próxima DDC. Prepárate porque se viene, ya saben, ¿eh? Fuerte el aplauso. Y ahora llega el momento de presentarlo a Tiago. Fuerte el aplauso para Tiago. Sabemos que venís pasando unos días de mierda, así nomás. Lo prometiste, promotor, te voy a dar un knockout, pero lo diste todo. Y eso habla de vos. Felicitaciones, ¿qué mensaje tenés para tu gente? Y dale, loco, arriba. Primero que nada, muchas gracias a todos por haber venido. Hace muchos años que no puedo pelear en Río Gallegos y bueno, lo volví a hacer recién ahora. Y quiero decirle a cada uno de ustedes que son los que me motivaron a venir y espero que la próxima podamos ser mucho más. Quiero agradecer a Adrián por hacer el evento y poder invitarnos acá a que peleemos todos, a mis entrenadores, a Santi, Héctor, Aska, Darío, a mi rival Látigo que me dio una pelea muy difícil. Y nada, quería dedicarle esta pelea a mi abuela que falleció hace una semana. Quería dedicarle esta pelea a todos y cada uno de ustedes que vinieron. Espero que hayan disfrutado y nada, el evento sigue. Gracias a todos. Gracias, Tiago. Felicitaciones por la victoria. Continuamos con la DDC 005. Aprovechen a ir a los stands, coman algo, porque seguimos con el mejor MMA de toda la Patagonia, papá. Chau.
Se van preparando Emanuel Mayada y Esteban Capdevila. ¿Estamos listos para la siguiente pelea? ¿Sí o no? Antes que nada, pequeño auspicio. Somadi anuncia un curso de masajista profesional de 8 meses de duración con matrícula interna en el Centro de Capacitación Quirón, avalado por AMARA, que es la Asociación de Masajistas de la República Argentina. El curso va a ser dictado por el masajista y capacitador a cargo Basualdo Diego. Cualquier tipo de información o algo que necesiten pueden comunicarse al Instagram de Somadi Masajes. Muchas gracias. Ahora sí, siguiente pelea, modalidad de MMA. Desde la paradoja, Team Fuerte, el aplauso para Emanuel Mayada. Aplausos para Emanuel Mayada y también quiero un fuerte aplauso para el Dogo Velázquez, otra vez arbitrando. Fuerte el ruido, ingresa al octágono, Emanuel Mayada. Y en la esquina azul, representando a Cobra Team de Caleta Olivia, quiero un fuerte ruido para Esteban Capdevila. Ingresa al octágono, fuerte ruido para Esteban. Desde Caleta Olivia, representando al Cobra Team. 3 rounds de 3 minutos. Modalidad MMA.
ganador por sumisión, esquina roja, Emanuel Mayada. Vamos a ir a un pequeño break de 10 minutos para que vayan a comprar algo para beber, para que compren algo para comer. Y enseguida regresamos. En otras noticias, los medios nacionales ya están sumamente prendidos a lo que va a ser nuestra pelea estelar. Atentos que hoy pelea uno de los mejores prospectos de Argentina en las MMA. Héctor La Araña Almonacid va a estar disputando el título de peso ligero en TDF. El evento tendrá lugar en Río Gallegos y se podrá ver por YouTube. La Araña, con un récord de 10-1, quiere seguir sumando victorias y que el llamado del Contender Series sea una realidad. Llamamos a Horacio Miranda y a Alan Lutz a los vestuarios. Repito, Horacio Miranda y Alan Lutz a vestuarios.
Como sigue Río Gallegos. Se va a venir un combate. Tenemos que anunciar que Horacio Miranda, oriundo de Río Grande, de Tierra del Fuego, tenía su debut de MMA en la DDC contra Felipe Paredes. El Panther no pudo cruzar la frontera por problemas de documento, me dicen. Así que vamos a hacer una cosa. Para que pueda seguir esto y él pueda cumplir con su sueño de entrar a la jaula a pelear, uno de sus compañeros de la paradoja de acá de Río Gallegos lo invitó a hacer una exhibición de kickboxing o K1, ahí me dijeron, así que se están preparando. ¿Sí? Mientras ustedes comen algo, beben, ¿sí? La pasan bien, ¿sí? Y esperamos, obviamente, que a la estelar de Héctor Laraña Almonacid versus el señor Puertas, que viene de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Dale, ¿estamos listos? Ahora presentamos en un ratito, con la voz oficial de la DDC, el próximo combate. Alan Lutz representando a la Paradoja Team versus Horacio Miranda representando al Team DDC.
Bien, volvemos a tomar asiento, volvemos a ubicarnos cada quien en sus lugares, porque como bien lo decía el organizador de este maravilloso evento, vamos a tener una pelea de exhibición. Antes que nada, me avisan por la cucaracha que hay que mandarle saludos a los que siempre están, a los que vienen a bancar cada evento. Un saludo para la banda de Camionero. ¿Dónde está la banda de Camionero? ¿Dónde está la banda de Camionero? Que haga ruido, que haga ruido, que haga ruido. Eso nomás. Hacemos el llamado del árbitro Basualdo para que pueda dirigir la pelea que se viene en instantes nomás. Y una vez que se encuentre el posicionado, pasamos a llamar a los fighters. ¿Cómo la está pasando el Boxing Club? No los escucho, loco. ¿Cómo la está pasando el Boxing Club? Fuerte el ruido, fuerte el ruido, fuerte el ruido, fuerte el ruido. Me tienen que tapar a mí, loco. Dale, fuerte, 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 fuerte. Por acá no lo escucho, está muy cómodo. Fuerte el ruido, fuerte el ruido, fuerte el ruido. Dale, dale, dale. Solicitamos por favor al árbitro Basualdo para poder dar inicio al combate exhibición. Bueno, por la ausencia del árbitro, una vez más volvemos a llamar al octágono, al Toro Velázquez. Fuerte el aplauso, no se cansa de laburar este tipo. Fuerte el aplauso para el árbitro. Perfecto, ahora sí. Combate de exhibición, modalidad kickboxing. Para la esquina roja, quiero presentar directo desde el DDC Team a Horacio Miranda. Fuerte el aplauso para Horacio Miranda. Y como sustitución de último minuto, accedió a darle la pelea a Horacio, que hace su debut en la jaula, representando a la Paradoja Team. Fuerte el ruido para Alan Lutz. ¿Y yo qué hago acá? Dijo. Modalidad kickboxing, 2 rounds de 2 minutos. ¡Combate!
¡Tiempo! Segundos afuera. Segundos afuera. Damos inicio al segundo round de esta exhibición. Combate. ¡Tiempo! Fuerte el aplauso para esta pelea de exhibición. Dos compañeros que lo dieron absolutamente todo. Muchísimas gracias a Alan Lutz por subirse a último minuto a disputar este combate. Al ser exhibición no hay decisión, ambos han ganado.
Fuerte el aplauso para ambos. Excelente exhibición que brindaron el día de hoy en la DDC. Primera vez en la historia en Río Gallegos. Jueces, por favor, a sus sillas. Y vamos a dar inicio al siguiente combate de modalidad MMA. Vamos a guardar unos minutitos hasta que limpien el piso para poder brindar un espectáculo de calidad. Yo quiero poner algo a prueba, loco, porque los veo bastante dormidos y eso que vamos por la mitad de la velada ya. De este lado, ¿me escuchan? ¿Me ven todos bien? Bien. Cuando yo les diga, van a decir D. La letra D, nada más, D. ¿Estamos? ¿Ok? Listo. Por acá, por el lado del medio, también vamos a repetir la letra D. Cuando yo les diga, voy a hacer el relojito y va a ser D, D. Y de este lado, obviamente, no hay que ser adivino, la letra C, ¿ok? Entonces vamos a hacer todos juntos. D, D, C, D, D, C. Ahora ustedes, dale, boludo, ayúdenme. D, D, C, D, D, C. Una más, dale. D, D, C. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso.
Ahora sí, ¿estamos todos listos para la 11ª batalla de la noche? ¿Estamos todos listos para la 11ª batalla de la noche, sí o no? Que pase, representando a Forajidos Team desde Río Grande, Tierra del Fuego, Daniel Morales. Fuerte el aplauso para Daniel Morales, ingresa al octágono. Desde Ushuaia, representando a Forajidos Team. Y en la esquina azul, representando a Explosive Team. Fuerte el ruido para Lautaro, el Búho Olivero. Fuerte el aplauso para el Búho Olivero. Modalidad MMA, 3 rounds de 3 minutos.
Ante golpe bajo, Lautaro el Búho Olivero tiene 5 minutos para respirar. Combate. ¡Tiempo! Segundo fuera. Inicia el segundo round. Combate.
¡Tiempo! Segundos afuera. Segundos afuera. Tercer y último round. Combate. ¡Tiempo!
por decisión unánime. Ganador, esquina roja, Daniel Morales. Se van preparando para la siguiente pelea, Axel Salazar y Mateo Leiva. Atento, Río Gallegos, atento. ¿Cómo la están pasando, che? ¿Estamos bien? Tengo algo para contarles. Voy a entrar a la jaula. Nos acabamos de enterar que ya estamos en condiciones de contarle una de las grandes sorpresas que tenemos en esta gran noche. Fuerte el aplauso para todos ustedes que se están bancando esta gran noche en el Boxing Club. La DDC TDF llegó para quedarse, llegó para entregar estos cinturones. Tenemos un cinturón en colaboración, después les vamos a estar contando, pero tengo un gran anuncio, Río Gallegos. Llegamos al Boxing Club, primera vez, ok, 4 fechas en Tierra del Fuego, ¿sí? Y gracias a todos ustedes, a cada una de las escuelas que hizo posible que hoy pudieran estar en este escenario cada uno de los peleadores que ustedes vieron. Pero no nos quedamos ahí, porque esto lo hacemos de los pibes para los pibes, como dicen ellos, porque esto lo hacemos con el corazón. Así que les tengo que anunciar que está cerrada la próxima fecha de la DDC en el Boxing Club de Río Gallegos. Fin de año, volvemos, fin de año, hay guerra, el sur se hace presente, carajo. Pero eso no es todo, porque apostamos todo por esto y porque queremos contarles que tenemos por primera vez en las MMA del sur, y no me dejen mentir, ojalá me esté equivocando y que no sea a nivel nacional, es la primera vez que tenemos un bonus a la mejor finalización, auspiciado por el Boxing Club. Fuerte el aplauso, 100.000 pesos a la mejor finalización. Se van 100 lucas al mejor finalizador de la noche. Gracias, Leo Mata y la presidencia del boxing por apostar al desarrollo deportivo de la DDC y todos los peleadores de MMA de la región del sur. Gracias, los dejo con más combate y a buscar los 100.000 pesos del bonus boxing. ¡Chau!
Jueces a su posición, por favor. Ok. Vamos a pasar al siguiente combate de la noche, también en modalidad de MMA. Pero antes quiero hacer el anuncio de que en el puesto de Pueblo Chico podés adquirir tus entradas para mañana el show de Frosouda en el Inferno Fest. Hay una promoción activa desde ya, desde este momento. 2 entradas por 25.000 pesos para ver a un artista que viene directo desde la capital de Buenos Aires. Sin más preámbulo, vamos con la siguiente pelea. Quiero presentar directo desde Calafate, representando a Combate Calafate Boa Jiu-Jitsu. Quiero un fuerte ruido para Alex Salazar. Fuerte el aplauso para Alex Salazar. Y recibiendo a la esquina roja, representando a la Paradoja Team. Fuerte el ruido para Mateo Salazar. ¡Leiva! ¡Leiva! Fuerte el ruido para Mateo Leiva, representando a la Paradoja Team. Ingresa al octágono Mateo Leiva. Fuerte el ruido, fuerte el recibimiento, fuerte los aplausos. Modalidad de MMA. Combate de 3 rondas de 3 minutos cada uno. Combate.
¡Tiempo! Segundos afuera. Damos inicio al segundo round de esta pelea. Combate. ¡Tiempo!
Segundos afuera. Tercer y último round. Segundos afuera. Combate. ¡Tiempo! Fuerte el aplauso para esta excelente pelea. Decisión unánime. Esquina roja, Mateo
Se van preparando Emanuel Román y Tiago Torres. ¿Está listo el público de la DDC para el siguiente combate? No los escucho, loco. ¿Está listo el público para el siguiente combate? Ahí me gustó un toque más. Ok. Batalla de pesos pesados, pero mal, ¿eh? Representando a la paradoja de la ciudad de Río Gallegos. Fuerte el aplauso para Emanuel Román. Ingresa al octágono Emanuel Román. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. La paradoja en la casa. Y representando a la esquina azul, representando a Aramis Team. Fuerte el ruido para Tiago Torres.
Hace el ingreso al octágono Thiago Torres de Aramis Team. Modalidad MMA, 3 rounds de 3 minutos. ¡Combate! ¡10 segundos! ¡Tiempo!
Segundos afuera. Damos inicio al segundo round. Segundos afuera, por favor. Segundo round de este combate. ¡Combate! Hola, hola. Combate decidido por sumisión. Esquina azul, Thiago. Vamos a un break de 15 minutos y ya recibimos las últimas peleas de la noche.
Eso no significa que te quedes aquí quieto, porque por mucho que reces solo cae más del cielo. Solo un instante, pestañaste y luego rato. Ama mucho, no dejes que el odio gane, no nunca sabe, mañana puede ser muy tarde. Paciencia, todo llega con el tiempo. Eso no significa que te quedes aquí quieto, porque por mucho que reces solo cae más del cielo.
No defraudar a más gente, antes de morir volver a verte, mantenerme fuerte, que la cabeza no me gane, matar a mi orgullo, decir la verdad de una y cero chamullo, dejar de llevarme por lo que intuyo, hacerme cargo de lo que destruyo, dejar de pensar que soy tuyo, dejar de pensar que sos mía, dejar de pensar sin pensar, sino pensar en mí, si hablar de mí con tus amigas, dejar de darte todo lo que me pidas y de preocuparme por tu vida, hace años por eso perdí la mía, no emborracharme todos los días, no ser sarcástico cuando me enojo, soy incómodo como un diente flojo, pegado a mis penas como un abrofo, mi chica se fue en un abrir y cerrar de ojos, por esas cosas que tenía que hacer y no hice, por esas cosas que no tenía que hacer y las hice, me llamó recordándome por qué mierda ya no me elige y toda la mierda que le dije, y me dejó, no sé por qué me fijé.
Regresen por favor a sus posiciones. Ya quedan las últimas peleas de esta hermosa velada. Quiero agradecer obviamente a Mata, al Boxing, a la DDC, a Agencia Disruptiva a cargo de Marco Rosales, que todos ellos en conjunto hicieron que este evento sea posible. Así que pido un fuerte aplauso para ellos. Fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso. Dale, 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 dale. Ahora sí, pelea de MMA. 3 rounds de 3 minutos. Y vamos a pasar a presentar al primer combatiente. Desde Explosive Team, quiero un fuerte ruido y un fuerte aplauso para Facundo Cárcamo. Dando la vuelta al mundo para dejar mi huella, tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. Chico estrella, Fuerte el aplauso y el recibimiento para Facu Cárcamo. soy la cara de mi sentido, sabes que dice pretty 0800 en el pinky, 80 meto difty, mucho brillo, mucho pinky, con mi chica somos el tinti, y con granito me compran y soy vulcano. Ingresa al octágono Facundo Cárcamo, fuerte el aplauso. Directo desde Explosive Team. Y en la esquina roja, representando a la Paradoja Team, fuerte el aplauso para Nicolás Hummel. Fuerte el aplauso para Nicolás Hummel, da ingreso al octágono. Modalidad MMA, 3 rounds de 3 minutos. Segundo fuera. Primer round. Combate.
¡Tiempo! Segundos afuera. Segundos afuera. Damos comienzo al segundo round. Segundos afuera. Segundo round de esta pelea. ¡Combate! ¡Tiempo!
Segundos afuera. Segundos afuera. Tercer y último round de esta pelea. ¡Combate! Ganador por sumisión, esquina roja, Nicolás Humbert. Que se vayan preparando Isaías Constante y Lautaro Turner.
a sus sillas, por favor. Jurados, a sus asientos, jueces, por favor, a sus asientos. Vamos con el último combate antes de los estelares. Y déjenme decirles que se puede venir el primer knockout de la noche. Quiero presentar desde Explosive Team. Fuerte, fuerte, fuerte el ruido para Lautaro. Ingresa Lautaro Turner, fuerte los aplausos. Y representando a la Paradoja Team en la esquina roja, que lo que reciba con un fuerte ruido a Isaías Constante. ¿Hay un fuerte quilombo para esta pelea, sí o no? ¿Hay una agite para esta pelea, sí o no? Por acá, por acá, por acá. ¡Fuerte el ruido, carajo!
Ingresa al octágono Isaías Constante. Representando a la Paradoja Team. Modalidad MMA, 3 rounds de 3 minutos. ¡Combate! ¡Tiempo! Segundos afuera.
Segundos afuera. Damos inicio al segundo round de este combate. ¡Combate! ¡Combate! ¡Tiempo! Segundos afuera. Segundos afuera. Tercer y último round. Y yo quiero ver el agite de la gente. Dale, ¿cómo es el agite de la gente en este tercer y último round de la noche? ¿Quién se lo lleva? ¿La esquina roja o la esquina azul? Más fuerte que no los escucho. ¿Quién se la lleva?
Damos inicio al tercer round. ¡Combate! Ganador por decisión unánime, esquina azul, Lautaro Carne.
por favor a la gente de Explosive Team que dejen de rodear el octágono, dejen salir a los peleadores, mantengamos la calma. Bueno, tremenda pelea hemos vivido esta noche. Fuerte el aplauso para los dos y se llevan un regalo de los de siempre. Fuerte el aplauso, los dos se llevan su premio. Dieron la mejor pelea hasta el momento. Fuerte el aplauso para los dos. Uno para vos. Tremenda batalla en la DDC 005. Bien ahí. Tomá. A ver, ¿a dónde miramos? Vamos los dos. ¿A dónde miramos? Mateo le decía. Isaías. Isa, se me mezclan tanto que son ustedes. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentís? ¿A qué le querés dedicar más allá del resultado? Estar hoy en este gran escenario en Río Gallegos, representando a tu escuela, representando a tu gente. Fuerte el aplauso para él, loco, vamos. La verdad, primero que nada, gracias a Dios porque me puso acá. Todos los días entrenamos con Héctor, con toda la parahoja, dando el máximo. No era el resultado que esperaba, me sentía más confiado, salí a hacer el trabajo que planificábamos, pero a veces las cosas no se dan y es todo el camino de la vida. Nada, gracias a mi mamá que está por ahí, a mi hermana, y nada, por más el resultado me voy feliz a casa y con ganas de seguir luchando día a día, seguir peleando y nada, un beso a mi papá igual, que no pudo asistir hoy, pero algún día te voy a ir con una victoria. Si me estás escuchando, te mando un fuerte abrazo, papá, te amo. Fuerte el aplauso para Isaías Constante. La para baja Triple. Y ahora le vamos a dar la palabra al ganador de este combate. Fuerte el aplauso, papá. ¿A quién le dedicas todo esto? ¿Y qué sentís estar peleando acá en tu ciudad y haber ganado a terrible rival? La verdad que diste una performance que habla mucho del trabajo que se nota que venís haciendo. ¡Felicitaciones! Primero que nada, agradecer a Dios, agradecer a toda la academia, que sin ellos esto no era posible. Agradecerle a mi papá que me bancó, agradecerle a mi novia que está por ahí, y agradecerle a todos mis amigos que me vinieron a ver, a todos los chicos de la academia, agradecerle a mi rival por semejante pelea. Y nada, esto es el comienzo, así que nada, agradecer con la organización y todo. Fuerte el aplauso para Isaías Constante y para Lautaro Turner. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Peleón.
preparando Claudio Guerra y Daniel Almonacid. Jueces, tomen asiento. Fuerte el aplauso para quien dirigirá este hermoso combate, Diego Basualdo. Ahora sí, vamos con la primera disputa de título de la noche. Título de peso ligero semiprofesional K1. Quien gane este título lo defenderá acá en la ciudad de Río Gallegos el día 23 de mayo en el evento El Despertar del Guerrero. El combate va a tener la modalidad K1, 2 rounds de 3 minutos. Ahora sí, representando al equipo mestizo, combate internacional directo desde Chile. Fuerte el aplauso para Claudio, el mestizo Guerra.
Fuerte el aplauso para Claudio Guerra. En el rincón azul. Esquina roja. Vuelve al octágono después de tanto tiempo. Tanto lo pidieron, tanto lo aclamaron. Representando a la Paradoja Team, Daniel La Muerte Almonacid. Un honor tenerlo en casa de nuevo. Fuerte el aplauso para Daniel La Muerte Almonacid. Antes de dar comienzo al combate, quiero llamar a Adrián Barrientos, presidente de la DDC, y a Pablo Meneses de Ladrillos Team a presentar el título a disputarse en este combate. Queremos agradecerle al profe. Esto habla del compromiso que hay, de acompañarnos juntos, diferentes eventos, un mismo lugar. La verdad, gracias profe Pablo Meneses, fuerte el aplauso para él. Un título en juego en la DDC. Esto habla de la hermandad, de la camaradería que hay en los deportes de combate en la ciudad de Río Gallegos. Pablo, breve, cortito, agradecimiento, lo que vos quieras. Bueno, muchas gracias a toda la gente que ha venido a empezar el deporte. Más que nada, una gracias al profe acá y al evento. Este título se va a tener que defender el 23 de mayo acá en Río Gallegos. ¿Sí? Quien lo gane tiene que... ¿sí? Y éxito para ustedes. Buen combate. Fuerte el aplauso para Pablo. Como dijo, se defiende el título, el ganador. Compromiso, próxima fecha. No robamos más nada. Nos vemos. Buen combate. Gracias. Vos. Fuerte el aplauso para Adrián Barrientos y para Pablo Meneses. Combate de modalidad K1. 2 rounds de 3 minutos. ¡Combate!
¡Tiempo! Hay un fuerte ruido también para Claudio Guerra, directo desde Chile. Fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte ruido. Aplauso, aplauso, aplauso. Segundos afuera. Segundos afuera. Segundo y último round. ¡Combate! Por nocaut técnico, ganador del combate, esquina roja, Daniel La Muerte Almonacid. Nuevo campeón de peso ligero semiprofesional en la modalidad K1. ¿Dónde está el ruido para el campeón? Daniel La Muerte
Perfecto, estamos con Claudio, el mestizo Guerra. Primero felicitarte, diste una pelea de la reputa madre. ¿Qué sensaciones tenés luego de terminar la pelea, de venirte tan lejos y obviamente venir y ser partícipe de la DDC? Primero que todo, gracias por la invitación. Nos avisaron muy encima sobre este evento, pero aún así aceptamos venir a pelear. Sabía también a quién me enfrentaba y nada, darle las gracias. Creo que puedo haber dado un poco más. Voy a preparar más para la siguiente oportunidad que vamos cruzando. Felicito a Dani, a su hijo, la Araña. Lo sigo desde hace muchos años y nos apoya un montón en su carrera. Así que nada más que dar las gracias. Pretendo volver y mejor que antes. Así que todavía queda mestizo para rato. Fuerte el aplauso para Claudio, el mestizo Guerra. Estamos con Daniel La Muerte Almonacid, nuevo campeón semiprofesional de K1. Dani, te retiraste un tiempo, te tomaste un tiempo para descansar y hoy de golpe volviste y sos campeón. ¿Cuáles son las sensaciones en este momento? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. La verdad que estoy muy emocionado, me cuesta mucho hablar, porque esto es tan especial para mí. Estoy totalmente feliz. Agradezco que hayan querido estar acá y compartir esto tanto conmigo, con toda la gente del deporte, ¿sí? Y con mi hijo, la verdad. Muy agradecido, perdón, estoy muy emocionado. Este 23 de mayo toca defender ese título acá en la ciudad de Río Gallegos. Vamos a tener a Daniel La Muerte Almonacid en defensa del título que hoy obtuvo. Totalmente. Estuve parado hace algo de un año, fue mi última pelea, pero porque la verdad que no había rivales. No había rivales de mi edad. Entonces, aclaro. Bueno, entonces digo que salió. Le agradezco públicamente a mi rival, a Claudio Guerra, el mestizo, la verdad, un guerrero. Me dice, pegas muy fuerte, weón. Yo le digo, no, vos también pegas muy fuerte porque sentí esa mano. Así que nada, le agradecí mucho a él y a su equipo, se lo agradezco. Y porque esto es el deporte. Unión, hacer nuevos amigos y compartir. Gracias a todos los presentes, gracias a mi familia, ¿sí? Y a todos, los quiero agradecer uno por uno porque la verdad que no voy a llegar. Gracias. Última, yo te dejo ir a festejar. ¿Hay algún rival que tengas en mira para poner sobre la mesa el título que acabas de conseguir? Te soy sincero, no, que sea para señalar con el dedo, no, pero bueno, el que quiera postular este cinturón, acá estoy para defenderlo. Gracias. ¡Fuerte el aplauso para Daniel La Muerte Almonacid! Se van preparando Octavio el Negro López y Axel el Dogo Hernández. Pelea coestelar.
En 5 minutos salimos con la pelea coestelar. Octavio el Negro López versus Axel el Dobo Hernández. Jurados, tomen asiento. Se viene la pelea coestelar de la noche.
¿Están listos para la pelea coestelar de la noche? Título en juego. Título de peso pluma de la DDC. Yo no lo veo muy listo, loco. ¿Están listos para la coestelar, sí o no? ¿Qué pasa entonces? Representando a Samurai Team, directo desde Comodoro Rivadavia, recibimos con un fuerte ruido a Axel el Dogo Hernández. Entra al octágono Axel el Dogo Hernández de Samurai Team. Fuerte el ruido. Y en la esquina roja, representando la Paradoja Team, quiero un fuerte ruido para Octavio el Negro. Ingresa el Negro López al octágono. Fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte ruido. Modalidad MMA. 3 rounds de 5 minutos. Título en juego. ¡Combate!
segundos afuera. Inicia el segundo round de esta pelea coestelar. En disputa el título de peso pluma de la DDC. ¡Combate!
¡Tiempo! Segundos afuera. Segundos afuera. Tercer y último round de esta pelea coestelar. Últimos 5 minutos. ¡Combate!
¡Tiempo! Decisión unánime. Quien retiene o se lleva el título es Rincón Rojo, Octavio el Negro Fuerte el aplauso para el Negro López. Una vez más, sosteniendo el título de la DDC profesional en su categoría. Ahora, los que quieran venir a pelear por el título, tienen que hablar nuevamente con el ganador, Octavio el Negro López. De la Paradoja Team de Río Gallegos, defendiendo su título, lo hizo de la mejor manera. Le vamos a pedir que vuelva a la jaula. Le vamos a pedir a Axel, fuerte el aplauso para Axel de Comodoro Rivadavia. Bueno, Axel, buen combate, los 3 rounds de mucho laburo. Vimos que lograste llegar a lo que querías, viniste de Comodoro, aceptaste la propuesta, así que nada, gracias primero que nada por parte de toda la EDC. Y segundo, queremos saber cómo te sentiste, qué pensás y si aceptás volver en los próximos escenarios. Primero que nada, gracias a todos por esa invitación. Bueno, Octavio, acepté la pelea, gané la balanza, me sacó tranquilo arriba. No pasa nada, yo tengo, como todos los peleadores, ¿no? Corazón igual que me sobra, así que la revancha la vamos a tener. Siempre que me inviten, está listo, así que no pasa nada. Más que merecido, así que yo soy un strike, soy un luchador de piso, así que lo que más busco es ir arriba. Y ya lo vieron, una mano que conecté. Soy, no sé yo, así que bueno, gracias a todos. Bien, última y te dejo tranquilo. ¿A quién le dedicás esta performance? Venir hasta Río Gallegos, viajar con tu equipo. La verdad que creo que tenés un montón de gente atrás tuyo y es el momento para que ellos puedan recibir el reconocimiento que se merecen. Bueno, primero que nada, todo lo de Comodoro, que me están haciendo el aguante. A mi señora que siempre está conmigo en todas.
Y bueno, a Samu, a Marlene, a mi compañero Facu, aguante el dojo Samurai y vamos con oro. Vamos a traer para todo, así que vamos para arriba. ¿Nos vemos en Caleta o nos vemos acá? Cualquiera de las dos. En cualquier lado donde sea, siempre preparado, así que. Duelo cerrado. Gracias, papá. Fuerte el aplauso para Axel Hernández. Y ahora sí llega presentarlo a él. Cuando arrancamos con la promotora hace un par de años, dijo, quiero estar ahí, quiero pelear por el título. La peleaste, la luchaste, quiero ser profesional, quiero hacer historia en mi tierra. Y ahora sí, negro, segunda vez campeón nuevamente de la ADC TDF en casa. Llega el momento que te sinceres, que saques todo adentro y le cuentes a Río Gallego, a tu ciudad que te vio crecer, quién es el negro Octavio López y cuáles son los desafíos después de retener este gran título. ¿Quién tenés en la cabeza para que venga a buscar esto, que es tuyo? Te lo ganaste, esto es para vos, Octavio. Felicitaciones. Bueno, primero que nada, a toda la gente que vino a ver el evento, muchas gracias. Yo me esfuerzo todos los días para venir, entrar a esta jaula y darles un show. Y nada, muchas gracias. Se siente el calor acá arriba, siempre se siente el aguante. Acá personalmente en las redes sociales. Y nada, quiero que sepan que cada vez que entre en la jaula va a ser para representar a Río Gallegos. Y voy a estar cada vez que entre en la jaula, la vida dentro del octágono. Y voy a salir con la mano en alto o muerto. Vivo de acá no me van a sacar, sino con un cinturón arriba. Muchas gracias, gente, y nos vemos la próxima vez. Alguien especial a que le quieras dedicar este título hoy en tu ciudad, no menos, lo ganaste en Río Grande, lo viniste a defender a tu ciudad. Alguien muy especial tiene que haber. Bueno, yo le quiero dedicar esta pelea, esta victoria a mi vieja, que ella es la que me da todos los días lo que necesito. La que siempre está pensando qué es lo que me falta, la tengo para todos, a mi vieja y a mi viejo, que están siempre ahí. Y nada, voy a dar la vida cada vez que entre en la jaula. Yo voy a llegar a la UFC, que me pongan al que me tengan que poner enfrente, que yo voy a dejar la vida dentro del octágono y voy a poner los huevos, gente. Voy a llegar a la UFC y voy a pasar por encima de todo el que me pongan enfrente. Muchas gracias y yo soy Octavio el Negro López. Recuerden ese nombre. Fuerte el aplauso para el campeón de la ADC, Octavio el Negro López. Así pasaba el combate coestelar. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo la estás pasando? Por acá 10 puntos, pero el boxing, ¿cómo la está pasando? ¿Cómo la está pasando el boxing? Dale, no me dejes tirado, viejo. ¿Cómo la está pasando el boxing? Si así vamos a recibir la estelar, me parece que la estelar se cancela, che. ¿Cómo está el boxing? Ahí me gustó más. Se van preparando Facundo Puertas y Héctor La Araña del Monací. Tengo
a sus posiciones. Vamos a dar comienzo a la última pelea de esta hermosa velada. Combate estelar. ¿Cómo recibe el Boxing Club el combate estelar que nos aguarda? ¡No las escucho, no las escucho, no las escucho! Vamos a poner en práctica el juego que hicimos hace un par de peleas atrás. Quiero ver si están prendidos. En este lado, ¿me están viendo de este lado? La letra D. Del lado del medio, la letra D. Del lado de allá, no hay que ser muy genio, la letra C. Vamos a ir aumentando el ritmo, ¿les parece? D, D, C, D, D, C. Dale conmigo. D, D, C. Una vez más. D, D, C. Ahora ustedes. Más fuerte, boludo. Más fuerte. Muchas gracias a todos ustedes, loco. El aplauso es suyo. Para presentar este combate estelar, quiero invitarlo a Adrián, presidente de la DDC, a que pase acá conmigo. Obviamente me queda agradecer a Mata, al Boxing, a Adrián de la DDC por darme la oportunidad. Esto para mí es un sueño cumplido realmente. A Marcos Rosales de Agencia Disruptiva, a la Paradoja Team, Héctor Laraña Almonacid. Me cansaría de agradecer, realmente no me puedo acordar de todos. Esto para mí realmente es un sueño desde chico. Yo empecé siendo prensa en eventos de kickboxing amateur y hoy me encuentro acá en un octágono tan grande, en una marca tan prestigiosa y realmente poder para mí hacer este trabajo es un honor. Así que obviamente quería hacer públicas las gracias a todos ustedes también por bancarme. Esto para mí es algo nuevo y yo creo que dio sus frutos. Y quiero seguirle mandando para adelante porque la verdad que esto es mi vida. Así que muchas gracias a todos ustedes. Fuerte el aplauso. Es muy difícil poder cederle cuando armamos algo tan grande entre todos. Esto yo también, como vos decís, en mi vida soy locutor, soy animador, soy generador de todo esto, pero hoy me toca cedérselo. Así que fuerte el aplauso para el nuevo locutor oficial de la DSTF, papá. Llega la pelea estelar y obviamente si yo estreno esto hay que darte tu despedida correspondiente. Vos presentás conmigo. Ahora vos presentás conmigo. ¿Te parece presentar al primer luchador? Llega el momento estelar de la DDCTF 005 Río Gallegos. Llega desde Comodoro Rivadavia de Samurai Team. Lo presentamos en la jaula más austral de la Patagonia. Fuerte el aplauso. Facundo, el salvaje Puerta. Fuerte el aplauso para el representante de Comodoro Rivadavia.
Ingresa al octágono Facundo, el salvaje, Puerta. Y ahora hace ingreso nuestro campeón latinoamericano de peso pluma a defender el título de peso ligero de la DDC TDF. Quiero el fuerte ruido representando a la Paradoja Team para Héctor La Araña Almonacé. Por favor, desocupamos el área del octágono. Muchas gracias. Hace ingreso al octágono nuestro campeón latinoamericano de peso pluma, Héctor La Araña Almonacé. Combate, modalidad MMA, 3 rounds de 5 minutos. En juego el título de peso ligero de la DDC. Todo listo para arrancar el combate estelar. ¡Combate!
¡Campeón, campeón, campeón! ¡Peso ligero de la DDCTF! ¡Por sumisión! ¡Esquina roja! ¡Héctor La Araña Almonacid! Por favor, le pedimos a la gente que mantenga la cordura. Este es un torneo de nivel profesional. Fuerte el aplauso para los dos competidores de esta noche. Le voy a pedir a la gente de seguridad que por favor pueda retirar a la gente que está acá enfrente un poquito para atrás. Y ahora sí, fallo de la pelea estelar de la DDC 005, Río Gallegos. Manteniendo el título de la DDC por tercera vez, Héctor La Araña Almonacid. Le vamos a dar la oportunidad a su contrincante. Esto habla de la camaradería, esto habla de la hermandad entre peleadores. Fuerte el aplauso para Facu, fuerte el aplauso para Héctor, campeón de la DSTF, reivindicando su título en su ciudad. Fuerte el aplauso para el campeón latino, para el campeón patagónico, para el campeón nacional, para el próximo prospecto que va a llegar, porque lo vamos a ver seguramente en las grandes ligas, UFC, Lux, la que venga, porque Héctor La Araña Almonacid es el mejor 70 kilos de toda la nación. Fuerte el aplauso para él. Le vamos a pedir a Facu, vení. Le vamos a pedir a Facu Puertas, primero que nada, agradecerte por haber aceptado esta pelea, allá, la gente, para que vean quién sos, porque todos te conocemos, sabemos de tu trayectoria, tomaste la pelea con toda la responsabilidad que eso lleva. Fuiste contra uno que venía de hacer grandes cosas allá arriba. ¿Cuántas veces dijeron que el sur no tenía guante y vos también estuviste acá? Felicitaciones y muchas gracias por elegirnos. Gracias a todos los que vinieron hoy a ver. Se merece mucho más. Un gran candidato a UFC. Bueno, yo me entrené bastante duro igual para esta pelea. Y le deseo lo mejor a Héctor y a todo su equipo. Un saludo para mis hijos que me están viendo igual. La próxima les llevo el título. Facu, Tomás, próximos combates. Vamos en septiembre, vamos en diciembre. Las puertas de la DDC siempre van a estar abiertas. Felicito a la gente de Comodoro con gran profesionalismo estar acá. A vos, a todo tu equipo, felicitaciones. Los vemos en la próxima edición. Gracias. Un aplauso. Él era Facundo Puertas. La parado, la parado, la parado. Yo les tengo que contar algo, esto es muy difícil para mí. Creo que no tengo que mezclar los sentimientos. Tuvimos un sueño con un montón de gente que está acá. Todos estos, Auxina, La Paradoja, la gente de Explosive, la gente de un montón de academias de Río Gallegos, de Rasta, todos los que estuvieron.
Forajidos, un montón de academias que pasaron por la promotora, pero ahora me toca presentarlo a él. Un pibe que desde el día 1 dijo, Adri, vamos a hacer valer lo que venimos trabajando hace tantos años, que mi cinturón también valga en mi ciudad, y hoy se despide porque se va a los grandes escenarios. ¡Fuerte el aplauso para el campeón de la ADS, Héctor La Araña Almonacid! Bueno, gente, primero que nada, necesito bajarle 2 segundos. Muchísimas gracias de corazón a todos los presentes, a todos los que se quedaron a ver toda la velada, ya hayan venido por algún competidor más o por mí. De corazón, muchísimas gracias. Vale mucho que en esta situación, como está la economía y demás, puedan aportar para comprar su ticket y venir a disfrutar del evento. La verdad que yo valoro mucho esas cosas. Quiero agradecerlo antes que nada. Y nada, agradecer a la ADS, agradecer a todo Río Gallegos. Creo que estoy listo para UFC. Hasta hace unos años sonaba ilógico decir un pibe de Río Gallegos, ¿cómo va a llegar a UFC si nunca se fue a entrenar a Brasil, nunca se fue a entrenar a México, nunca se fue a entrenar a Europa? Yo y mi equipo lo hicimos desde Río Gallegos y estamos a un paso de UFC, gente. Estamos a un paso del UFC, es lo que buscamos, es mi sueño, es por lo que peleo todos los días. Mi madrecita, mami, te amo muchísimo. Claudia Andrea Ojea, todo lo hago por ella, me rompo el orto todos los días entrenando para llegar a UFC. Dana, no te pongas la gorra, dame mi contrato. Hey, Dana, send my opportunity, my brother. This is my moment, send my opportunity. I am, hey, let's go. Shut up. I am the best prospect in Argentina. I am the best 145 sevens in the country, my brother. Send my opportunity, Dana White Contender Series. Let's go! Let's go! Y ahora sí, para, no se vayan, vamos a llamar al medio de la jaula al campeón. ¿Se fue el campeón? ¿A dónde está? Se tomó el palo. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado, pero nos falta el ganador de la sumisión de la noche. ¿Quién será el ganador de las 100 lucas? No se vayan. ¿Quién se lleva los 100.000 pesos? ¿Quién decís vos que se lleva los 100.000 pesos? ¿Estamos listos para recibir al ganador de las 100 lucas?